de estas técnicas y así terminamos, hacemos el foto hoy por ser feriado, pero mañana martes, que está la teoría con este mismo tema, aprovechen para completar las dudas respecto de estas cosas, ¿sí? Porque mañana martes tienen esta misma, la semana que viene tienen este mismo tema en la teoría. Denle una, creo que, bueno, después me voy a fijar si están habilitadas las teorías, espero que Paola haya habilitado todos los contenidos, si no después de la clase esta habilito el bloque donde están las teorías grabadas de Federico sobre volumetrías de precipitación, ¿sí? Esta actividad para nosotros va a ser virtual. Esta actividad para nosotros va a ser virtual. Tiene un par de videitos para observar un poco las cuestiones experimentales. De algunos de los métodos, de otros no, porque los que se encuentran en internet no están, no satisface lo que uno quiere que vean, pero bueno, se agregaron un par de videos, y en este caso justamente de volumetría de precipitación se va a incluir la aplicación de la comparación de dos métodos desde el punto de vista estadístico, ¿sí? O sea, la prueba de significación de, de dos medias se va a aplicar acá cuando comparemos datos experimentales de análisis de una misma muestra eh, por dos métodos volumétricos de precipitación distintos, que van a ser el método Moore y el método de Volhard, para la determinación de cloruros en muestras de agua, ¿sí? Así que ahí vamos a ver un poco más sobre el trabajo estadístico, eso es lo que les comentaba yo anteriormente, que la parte estadística más que nada la vamos a aplicar nuestros datos experimentales, y por eso no se evalúa en su totalidad en el primer parcial, sino que se va evaluando a lo largo de la cursada con cuestiones experimentales, ya que es una herramienta que nosotros necesitamos para la evaluación de los datos que se obtienen en los análisis, ¿no? Bueno, ese sería el combo que va a tener este bloque 3 de volumetrías de precipitación. Bueno, arrancamos entonces, chicos. Anoten algunas cosas que sean necesarias para pasarles a los que no están. Y acuérdense de aprovechar, supuestamente va a ser mañana la clase presencial, la conexión con Federico, para completar las dudas que surjan de esto y manejarse mejor en la semana, porque este bloque tiene un tiempo corto de desarrollo. Bueno, vamos. Vamos. Ahí vamos. Listo. Listo. Bueno, esto sería el TP4, que es aplicación de volumetrías de precipitación. En este caso, obviamente, el fundamento del proceso está basado en las reacciones de precipitación, ¿sí? Donde el analito problema reacciona con un titulante precipitante para dar un precipitado como producto de la reacción.
si comparamos con la gravimetría, en las técnicas volumétricas basadas en los procesos de precipitación, acá no hay separación del precipitado, sino que la formación del precipitado es el proceso que se busca y se va a agregar titulante o valorante hasta llegar a la relación estequiométrica adecuada en el punto de equivalencia y a través del el volumen gastado hasta el punto de equivalencia se puede analizar y cuantificar la cantidad de nanolitro de la muestra. ¿Sí? Le pedimos a las reacciones de precipitación. Bueno, en principio que el precipitado formado sea insoluble, ¿sí? Que el proceso de precipitación sea rápido, que no se permita la formación de soluciones sobresaturadas, y que se conozca exactamente la estequiometría y por ende que no haya presencia de coprecipitación. Y como punto importante, además de estos que mencionamos anteriormente, es que existe alguna manera de determinar el punto final de la valoración. En este caso, estas características hacen que se restrinjan bastante las aplicaciones volumetría de precipitación, porque tienen que cumplir estas condiciones. O sea, no es tan variado como en otros casos. Por ejemplo, óxido-reducción o ácido-base. Bueno, de las aplicaciones más importantes en las volumetrías de precipitación están las que utilizan como, como formación de precipitados los precipitados de plata, que puede utilizar a la plata como precipitante o que esté incluida la plata en el proceso de precipitación. Y eso es lo que se conocen como argentimetrías, ¿sí? Que son las más populares en las volumetrías de precipitación. Y para esas argentimetrías tenemos tres posibilidades de forma de determinar el punto final de la valoración, que es el punto clave para poder tener una volumetría, para poder plantearse una reacción que sea apta para ser usada en una titulación volumétrica, ¿sí? El punto de considerar la existencia de algún indicador para determinar el punto final. Entonces tenemos tres opciones, que es la formación de un segundo precipitado, que es el método de Moore, la formación de un complejo coloreado, que es el método de Boeger, y los indicadores de absorción, que ese es el método de Fajans. Estos serían las tres formas de determinar el punto final de la valoración y las argentimetrías. Y entonces, vamos a empezar con el método de Moore, que dijimos que es el método en el cual el punto final se determina por la formación de un segundo precipitado. Bueno, el método de Moore es una titulación directa, ¿sí? El indicador o la forma de indicar el punto final, dijimos que es la formación de un segundo precipitado y se puede aplicar al análisis de cloruros o de bromuros, no de sulfocianuros o ioduros, porque los precipitados de plata con estos aniones tienen mayor tendencia a absorber iones, entonces los errores son bastante importantes. El reactivo titulante o el reactivo patrón van a ser soluciones de nitrato de plata con indicador cromato de potasio, y entonces la reacción analítica va a ser la precipitación
Por ejemplo, en el caso de análisis de cloruros, la precipitación de cloruros con plata como titulante. Esta sería la reacción de precipitación, ¿sí? En este caso, si hablamos de cloruros, el precipito de cloruro de plata es blanco. Alguien está queriendo entrar. Volvamos. ¿Sí? Entonces, acá al costado tenemos nuestra esquemita con, en el método de Moore, entonces que dijimos que era una titulación directa, donde el titulante es el nitrato de plata, se analizan cloruros o bromuros, y dijimos el indicador es el cromato de potasio. La forma de indicar el punto final, entonces dijimos que era la formación de un segundo precipitado. Vamos a ver por qué acá, acá cuando yo titulo el haluro con plata, en este caso cloruro con plata, desde bureta, se va a formar un precipitado blanco, ¿sí? ¿Por qué está amarillo? Bueno, porque dijimos que, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a poner en Erlenmeyer una alícuota de la muestra que tiene cloruros, ¿sí? Y tengo que agregarle una concentración adecuada del indicador que es el cromato de potasio. Recordemos que el cromato, las soluciones de cromato son amarillas intensas. Entonces, cuando yo empiezo a titular el cloruro con plata desde bureta, que se forma el precipitado de cloruro de plata, en realidad se va a ver amarillo por la presencia de la solución de cromato de potasio, ¿sí? Por eso acá dice precipitado de X plata más el indicador. El amarillo lo está dando el indicador que va a actuar recién en con el primer exceso de titulante nitrato de plata. Antes de llegar al punto de equivalencia, yo voy a ver la aparición del precipitado blanco en la solución amarilla de cromato. Bueno. Ahí. Entonces, dijimos que al primer exceso de titulante, entonces, la primera gota de plata reacciona con el indicador, que es el cromato, formando cromato de plata, que es de color rojo ladrillo. Entonces, con el primer exceso, la aparición del cromato de plata, luego de completada la reacción principal, me tiñe el precipitado de color rojo, porque el cromato de plata es color rojo ladrillo. Y ahí indica que se completó la reacción principal, que es la titulación en este caso de los cloruros. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver el cambio del color del precipitado blanco en la solución de cromato de potasio amarillo a la primera aparición de rojo ladrillo con la primera gota de exceso de nitrato de plata luego de haber agregado tanta plata estequiométricamente como cloruros tenía, ¿sí? Esta, evidentemente, el caso de usar este indicador como formador de un segundo precipitado es un caso de precipitación fraccionada, ¿sí? Porque fíjense que lo crítico es que el indicador, o sea, la formación del cromato de plata ocurra luego de la reacción principal, ¿sí? Recordemos que yo a la muestra de cloruros le agrego cromato de potasio y desde la bureta agrego nitrato de plata. Entonces, la condición es que primero se precipite el analito, que es el cloruro, y luego el primer exceso de plata reaccione con el cromato, que es el indicador. ¿Sí? Por eso las condiciones tienen que ser tales
que el orden cronológico del proceso sea ese, si no, no funciona la técnica, ¿sí? Entonces, es importante la concentración del indicador, que es el cromato de potasio que yo agrego, para que ocurran la secuencia de precipitaciones en ese orden, ¿sí? Entonces, yo para eso analizo los KPS de los dos precipitados, de cloruro de plata y de cromato de plata. Ojo con estos números, ¿sí? Fíjense, cloruro de plata del orden de 1 por 10 a la menos 10, el KPS del cromato de plata del orden de casi 2 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Ojo con la vista, el primer golpe de vista que uno tiene con esos KPS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? En el punto de equivalencia, que es cuando se terminó de precipitar todo el cloruro como cloruro de plata, cuáles son las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Dadas por la solubilidad, ¿sí? Esto es, en el punto de equivalencia, la concentración de plata y de cloruros son iguales. ¿Sí? Y podríamos calcularlo como la raíz cuadrada del KPS, la solubilidad, ¿sí? En el equilibrio, las dos concentraciones son iguales. Pero veamos entonces, para esta concentración, para esta relación de plata en el punto de equivalencia de mi reacción principal, ¿cuál sería la concentración de cromato para que precipite el cromato de plata? O sea, inmediatamente después que se precipitó el cloruro de plata, voy a tener una concentración de plata en el equilibrio que me debe satisfacer la precipitación del cromato de plata para poder ver el color rojo ladrillo, con el menor error posible. O sea, con el menor gasto posible de plata en exceso desde bureta, ¿sí? Entonces, sigo haciendo los calculitos, las relaciones, y veo que el cromato necesario en el punto de equivalencia para poder ver el cambio de color por la aparición del cromato de plata sería del orden casi de 2 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sí? Entonces, la clave del indicador es que el proceso de precipitación del indicador como cromato de plata ocurre en segundo término. Este precipitado es más soluble que el cloruro de plata. Pero eso, ojo, y después lo tienen en la teoría desarrollado, el calculito que se hace, se puede ver más claramente si yo evalúo las solubilidades de los KPS. ¿Sí? Está bien, para que la secuencia sea que yo, cuando tengo en el RMS cloruros y cromatos, y tiro nitrato de plata desde bureta, dijimos que tiene que precipitarse primero el analito problema, que es el cloruro o el bromuro en ese caso, ¿sí? Y recién, cuando termina la reacción analítica, que el primer exceso de plata comience a precipitar el indicador para dar el cambio de color, ya que el precipitado de cromato de plata es rojo ladrillo, ¿sí? Y esa aparición rojiza me está indicando la finalización de la precipitación de la reacción principal. Vendría a ser la precipitación de los cloruros como cloruro de plata. Entonces, la clave justamente es esa, ¿no? Que el cromato de plata sea más soluble
que el cloruro de plata. Y eso solo se ve, no con los KPS, como vimos recién, que parece que el proceso sea inverso, sino con las solubilidades. Bueno, eso en la teoría tienen el calculito. Entonces vamos a trabajar con concentraciones de indicador que oscilan alrededor de 0,02 molar. En el laboratorio, no habitualmente, en nuestras técnicas, en nuestro protocolo, nosotros tenemos cromato de potasio preparado al 20%. ¿Sí? Y se pone 1 mililitro de ese reactivo como indicador en el Erlenmeyer donde está la muestra problema. Y eso genera una concentración aproximadamente 0,2 molar de indicador que me permite ver la secuencia de reacciones en forma adecuada. Y ver el color del punto final de la valoración con el menor error posible. Bueno, ahora tenemos algunas cuestiones que considerar, y es que el indicador cromato de potasio es amarillo, las soluciones son amarillas. Entonces, siempre vamos a tener alguna molestia en cuanto a los cambios de color, ¿sí? Si la concentración es más baja del indicador, también puede, un poco más baja, también puede satisfacer las condiciones. Sin embargo, el problema es que el contraste de color del amarillo al primer rojo, el primer rojo ladrillo, va a requerir un poco más de volumen de titulante nitrato de plata. Y si yo agrego más cromato de potasio, la concentración de este cromato va a dar una coloración amarilla más intensa, ¿sí? Y va a ser un poco más difícil ver la primera aparición del color rojo del cromato de plata. Es la primera porque mientras más cantidad de precipitado de cromato de plata yo hago aparecer para ver ese cambio de color, estoy cada vez más en exceso de nitrato de plata como titulante respecto de la reacción principal, del gasto necesario para titular el cloruro de plata, el cloruro como cloruro de plata, ¿no es cierto? Pero yo necesito algo más para ver la segunda reacción que me marca la finalización de la primera. Ahora, mientras más más exceso de plata necesito, tengo más error respecto del punto de equivalencia. ¿Mm? Entonces, regulamos la concentración en un valor alrededor de 0,02 molar, que es, obviamente voy a tener un pequeño exceso de nitrato de plata, va a depender de el error del operador, o sea, cada operador puede tener una visión distinta del cambio de color, y entonces eso requiere la necesidad de hacer un blanco, lo que se llama blanco, en este caso, con el que yo voy a tratar de ver cuál es el gasto necesario de titulante nitrato de plata para ver exclusivamente la aparición de cromato de plata. Esto es, después cuando veamos el protocolo, vamos a ver que en un volumen igual de líquido, no pongo la muestra que tiene los cloruros, pero pongo el indicador sobre un fondo blanco inerte, como es carbonato de calcio, creta, ¿sí? Y entonces agrego nitrato de plata desde bureta para ver la coloración del cromato, para ver cuántas gotas de nitrato de plata necesito para ver la coloración del cromato de plata. Eso sería un blanco. Ese volumen de plata necesario para ver ese color del cromato de plata se puede utilizar
para corregir, para restar ese gasto al volumen de mi titulación con la muestra problema. Eso es un blanco de corrección. Después lo vamos a ver con más detalle en la parte experimental. Bueno, entonces, las limitaciones del método de Moore, ya lo dijimos, para ver el color, la aparición del segundo precipitado que marca el punto final de la valoración, tengo que agregar un exceso de plata, ¿sí? Para titulaciones con concentraciones del orden de 0,1 normal en cloruros y titulantes nitrato de plata, en general el error radica alrededor de 0,01 de mililitros. Estos serían de un orden de un casi 0,01% de error, ¿sí? Si yo disminuyo la solución de la muestra, el error, por ejemplo, 10 veces, el error aumenta 10 veces y no es aceptable, ¿sí? Llega a casi el 1% y no es aceptable. Entonces, hay una cierta limitación en el orden de concentraciones de haluros que yo pueda analizar por el método de Moore. Otra de las condiciones importantes es cómo regular el pH del sistema para que la titulación no tenga errores desde el punto de vista de las condiciones tanto necesarias para que el indicador funcione adecuadamente como para que el titulante también sea eficiente. Entonces, el rango de pH para trabajar con Moore es del orden del pH neutro, entre 7 y 10. ¿Sí? ¿Por qué pH 7 mayores que 7? Bueno, esto está relacionado con el equilibrio cromato-dicromato. ¿Sí? El medio alcalino, el cromato persiste y en medio ácido se encuentra como dicromato, de color naranja rojizo, ¿sí? Las coloraciones son distintas, pero también lo otro que es diferente en cuanto a la función del cromato como indicador es que el dicromato de plata es más soluble que el cromato y se requiere de mayor exceso de nitrato de plata para poder ver algún cambio de color. Y por otro lado, si el pH está ácido, el dicromato es color rojo-naranja y el precipitado formado también es rojo y es bastante difícil de ver. No solamente requiere de más plata para su precipitación, sino que además es bastante más difícil de ver el cambio. ¿Por qué pH menores que 10? Bueno, eso tiene que ver con el titulante, ¿sí? Evitar que la plata precipite como hidróxido y luego como óxido de plata. Entonces, por eso las titulaciones de las muestras con cloruros o bromuros por Moore se hacen en medio relativamente neutro, ¿sí? Si la muestra es ácida, más ácida o más alcalino que este rango de pHs activo para la técnica, tengo que corregir primero el pH para llevarlo a un valor entre 7 y 10. ¿Sí? Entonces, trabajar en medio de pH entre 6 a 9, ajustar el pH justamente, ajustar la acidez o la alcalinidad. Si la muestra es ácida, se puede ajustar el pH con carbonato de calcio que cumple dos funciones: ajustar el pH, porque tiene los carbonatos, ¿sí?
a través del desplazamiento de carbonato a bicarbonato, si la muestra es ácida, por la acidez de la muestra, ¿sí? Y por otro lado, tener una fuente de sólido blanco, inerte, que me actúa como de fondo blanco para hacer el blanco de la titulación. O también se pueden usar mezclas mezclas reguladoras fosfóricas o ácido bórico borato o bicarbonato para regular el pH. Nosotros vamos a hacer la técnica de usar el carbonato de calcio, que nos va a funcionar como regulador del pH del medio y aparte como fondo blanco para hacer el blanco de corrección de la titulación. Y la concentración del indicador la vamos a manejar experimentalmente alrededor de 0,02 molar para satisfacer las condiciones las condiciones de concentración de cloruros plata en el punto de equivalencia. Y bueno, como dijimos recién, para corregir los errores debido al exceso de nitrato de plata en el punto final, vamos a hacer un blanco, ¿sí? Bueno, nuestro reactivo fantasía, digamos, nuestro reactivo estrella en estas argentimetrías y sobre todo en el método de Mohr es el nitrato de plata. Y las determinaciones las podemos hacer con este reactivo en concentración a 0,1 a 0,05 normal. ¿Sí? ¿Cómo se prepara una solución de nitrato de plata? Bueno, se puede preparar directamente desde los cristales de nitrato de plata, que una pesada adecuada para preparar, por ejemplo, en este caso una solución 0,05 normal, sería 8,5 gramos de los cristales de nitrato de plata, que se tienen que disolver en agua libre de cloruros, ¿sí? O agua bidestilada. Luego de su disolución se puede filtrar por placa filtrante y llevar a volumen completo, ¿sí? Hay que tener cuidado de la pulcritud del material de vidrio, ¿sí? Porque el nitrato y después también el proceso de almacenamiento de las soluciones de nitrato de plata. Porque la plata es fotosensible y con el efecto de la luz se puede reducir a plata cero, ¿sí? Generalmente uno puede ver cómo soluciones de nitrato de plata almacenados en frascos transparentes les comienza a aparecer alguna oscurecimiento de la solución, incluso cuando lo dejamos en la bureta, por la aparición, por la reducción de plata a plata cero por el efecto de la luz, ¿sí? También ese efecto de reducción se produce por materia orgánica. Entonces, todo lo que sea material utilizado para la preparación de nitrato de plata debe estar libre de materia orgánica. Y las soluciones, almacenarlas en botellas color caramelo, que de esta manera las protegen de la luz. En general, también es conveniente usar material buretas color caramelo para la titulación. Obviamente los Erlenmeyer no, porque yo quiero ver cambios de color, pero existen material de vidrio color ámbar, buretas, incluso buretas semiautomáticas, o las mismas buretas automáticas actuales, que para el caso de trabajar con nitrato de plata, los frascos reservorios son color caramelo.
Bueno, el nitrato de plata se estila estandarizar o normalizar para determinar tu título exacto a través del método de Moore. Y usamos como reactivo contrastante patrón primario cloruro de sodio. En general, este protocolo está manejado considerando el uso de una bureta de 25 mililitros, por ejemplo. Por eso que dice que pesamos patrón primario de tal manera de poder gastar alrededor de 20 mililitros de la solución titulante. Recordemos que es un criterio para esto es gastar 3/4 volumen de la bureta a utilizar. Entonces, en este caso sería, usan una bureta de 25 mililitros, el peso aproximado exacto que se manejaría en balanza analítica estaría en el orden de los 60 miligramos de patrón primario, ¿sí? Para poder titular una solución aproximadamente 0,05 normal, con un volumen del orden de los 20 mililitros. ¿Sí? Fíjense, en este protocolo se considera, ahora después lo vamos a ver bien en el análisis de muestras, ¿sí? Pero se consideran las cuestiones que nosotros recién habíamos manejado, ¿sí? Bueno, el patrón primario se pesa en balanza analítica, se disuelve, se lleva en Erlenmeyer de 250, se agregan un volumen aproximadamente de 40 mililitros de agua bidestilada. Recordemos, este agua tiene que ser libre de cloruros, por eso que pongo agua bidestilada. Se agrega el indicador, cromato de potasio al 20%, fíjense, se ponen 2 mililitros de este indicador, y entonces se titula desde bureta con nitrato de plata hasta aparición del color el cambio de color de amarillo a rojo ladrillo. ¿Sí? Esto es cuando se terminó de titular los cloruros del patrón cloruro de sodio, el primer exceso aparecerá el cromato de plata. Y se realiza un blanco. Fíjense cómo se realiza un blanco. Esto es un Erlenmeyer aparte, ¿sí? Donde yo pongo un volumen de agua bidestilada que va a ser igual al de la muestra más lo que... Fíjense que yo acá puse 40 mililitros de agua bidestilada y 20 mililitros de muestra. Y voy a usar 20 mililitros de titulante. El volumen final en el punto de equivalencia son 60 mililitros, ¿sí? En la titulación de mi patrón cloruro de sodio. Entonces, yo en el Erlenmeyer, donde voy a hacer el blanco, pongo un volumen igual de agua bidestilada. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver los cambios de color en el mismo volumen, incluso en recipientes del mismo tamaño, ¿sí? Porque los colores, las intensidades de colores, dependen de la trayectoria de la luz, de lo que llamamos camino óptico, que es la trayectoria de la luz en el recipiente donde está el líquido coloreado. Entonces, si yo usé un Erlenmeyer de 250 para hacer la titulación, voy a hacer el blanco en un Erlenmeyer igual de 250 y voy a poner un volumen semejante para ver las mismas transiciones de colores, ¿sí? Si no puedo estar haciendo macanas. Entonces, por eso uso el mismo Erlenmeyer, pongo un volumen semejante de agua que equivale a el líquido en el punto final de la valoración anterior, agrego la misma cantidad de indicador y le pongo medio gramo de creta, que es el carbonato de calcio. Esto lo puedo pesar en balanza granataria porque no me interesa, solo me interesa tener un fondo blanco dado por un sólido insoluble, que haría las veces, en este caso, del cloruro de plata que tengo en el otro Erlenmeyer, ¿sí? Aparte que ya vimos que la creta sirve para regular el pH de la muestra, ¿no?
por ser un carbonato. Bueno, entonces, luego desde la bureta cargado con el nitrato de plata, agrego gota a gota nitrato de plata hasta que se aparezca el color rojo ladrillo del cromato de plata y se aproxime a la coloración del Erlenmeyer de la muestra problema. Entonces, cuando tengo los dos colores iguales, hago la lectura de las gotas de nitrato de plata para el gasto sobre este blanco, y ese gasto va a ser el volumen en exceso que necesita el nitrato de plata para que haya aparecido la coloración rojiza del punto final. Y eso es lo que uso como corrección en el punto final. Y el volumen corregido para esa titulación sería el volumen que usé en la titulación del cloruro de sodio menos el volumen del blanco, que es las gotas necesarias para ver las gotas en exceso de nitrato de plata necesario para ver la coloración del cromato de plata. ¿Sí? Acá estaría el cálculo de cómo calculo la normalidad de nitrato de plata a partir de la titulación de la masa exacta pesada del patrón cloruro de sodio, ¿sí? Esto es, normalidad es equivalentes por unidad de volumen, y los equivalentes los obtengo de la masa pesada de cloruro de sodio dividido su peso miliequivalente, ¿sí? El peso miliequivalente está en gramos por miliequivalente, no en gramos por equivalente. ¿Sí? ¿Por qué aparecen los miliequivalentes? Porque el volumen corregido en el punto final de la valoración que yo escurro en la bureta está en mililitros, no está en litros. Entonces, mi expresión sería normalidad igual a miliequivalentes por unidad de volumen en mililitros, ¿sí? Entonces, si peso la muestra en gramos, por ejemplo 0,0600 gramos en la balanza analítica de cloruro de sodio, ¿sí? El peso miliequivalente del cloruro de sodio sería 58,44 gramos por 1000 miliequivalentes, por eso queda 0,05844. ¿Sí? Con esto paso la masa a miliequivalentes, por volumen en mililitros me queda la normalidad. ¿Sí? Fíjense en el apunte de definición de equivalentes en las volumetrías, hay un PDF de definición de equivalentes, muestra cómo se plantean los miliequivalentes ácido base, que ya los usamos, los de precipitación, que vamos a usar ahora, de formación de complejos y reversos. Así que después revisen ese apunte que les muestra cómo se definen los equivalentes en cada tipo de reacción, en este caso los de precipitación. Bueno. Una de las aplicaciones es la determinación de cloruros en agua por el método de Moore. En este caso, dijimos, es una titulación, siempre el método de Moore es una titulación directa. Lo que pasa es que ahora los cloruros van a ser cloruros en una muestra de agua, que puede ser una agua de pozo, o agua corriente, o otra muestra de agua, cualquiera. Bueno, si es el caso de agua corriente o agua de pozo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar una alícuota exacta de la muestra de agua, de 100 mililitros. Este volumen de 100 mililitros hay que tomarlo con material de precisión, ¿sí? En general tenemos pipetas de doble aforo, pero no, es incómodo. Existen pipetas de doble aforo de 50, ya son suficientemente grandes, ¿sí? Entonces, los 100 mililitros de una muestra problema
para tomarla en forma exacta, la vamos a tomar con matraz aforado de 100 mililitros, ¿sí? Se vuelca y la muestra sobre el Erlenmeyer y vamos a condicionar la muestra para hacer la titulación por mol. Se agrega medio gramo de creta. Recuerden que el carbonato de calcio se pesa en balanza granataria. Se agregan los 2 mililitros del indicador cromato de potasio y unos 50 mililitros de agua bidestilada. Estos 50 mililitros se pueden agregar con probeta. No hay problema. Eso es para tener un volumen más adecuado considerando que estamos trabajando con una Erlenmeyer de 250. Estos volúmenes hay que tenerlos en cuenta, incluso el volumen de muestra, cuando yo hago el blanco. Bueno, agrego todo eso y entonces desde bureta titulo con nitrato de plata hasta la primera coloración rojiza es la aparición de cromato de plata. Y anoto este volumen gastado para la muestra. Inmediatamente realizo un blanco, ¿sí? ¿Cómo hago el blanco? En un Erlenmeyer idéntico de 250 pongo igual cantidad de carbonato de calcio, los 2 mililitros del indicador, y agrego, recuerden que tengo que tener un volumen semejante al del Erlenmeyer del problema, que serían 150 mililitros de agua bidestilada más un volumen de agua equivalente a lo que yo escurrí desde la bureta en el Erlenmeyer de la muestra, ¿sí? Agua destilada. Si yo acá escurrí, no sé, 12 mililitros, ponele, 12 mililitros de nitrato de plata desde bureta, yo acá le voy a poner aproximadamente 12 mililitros de agua bidestilada para tener un volumen semejante en la referencia, en el matraz del blanco, ¿sí? Entonces, agrego desde bureta gotas de nitrato de plata hasta que me aparezca la misma coloración de cromato de plata, ¿sí? Y ese va a ser el volumen del blanco. Luego, el volumen corregido será el volumen de nitrato de plata gastado al punto final de la muestra menos el volumen del blanco. Recuerden que este gasto del blanco es las gotas de nitrato de plata que yo necesito agregar en exceso para ver la coloración del segundo precipitado, ¿sí? Y esto es plata de más, por eso es que lo resto al volumen del gasto de la muestra. ¿Qué cálculos vamos a hacer? Vamos a calcular el porcentaje de cloruros por el método de Mohr en la muestra problema. Bueno, el porcentaje de cloruros sería la masa expresado como cloruro de sodio, sería el equivalente a la masa de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución, ¿sí? Ahora, yo tengo, ¿qué datos tengo para calcular esto? Tengo el volumen de nitrato de plata en la valoración de los cloruros, el volumen del blanco, del ensayo en blanco, la normalidad de nitrato de plata y el volumen, el volumen de la muestra y el miliequivalente de cloruro de plata en gramos por miliequivalente. Entonces, el volumen corregido, que es volumen de nitrato de plata menos el blanco, por la normalidad del nitrato de plata, es igual a los miliequivalentes de plata que agregué, que es igual a los cloruros que tenía la muestra. Entonces, luego, eso multiplicado por el miliequivalente de cloruro de sodio, que es 0.058442 gramos por miliequivalente, me dará la masa de cloruros en la muestra problema.
dividido el volumen de la alícuota, que es 100 mililitros, me daría la masa por mililitro, ¿sí? Por 100 me da entonces la masa que tengo en 100 mililitros de muestra problema. Bueno, esto en general se hace al menos por duplicado para informar la concentración final. Vamos a ver otra técnica que también es titulación directa, ¿sí? Que es el método de Fajans. Que sirve para la determinación de estos aniones: cloruros, bromuros, yoduros y tiocianatos. El reactivo titulante es el nitrato de plata, la reacción es una reacción directa, es una titulación directa. El indicador es un indicador de absorción. En el caso de los cloruros es la fluoresceína, cuyo es un ácido débil de color amarillo verdoso, cuyo anión cambia de color y el fluoresceinato es de color rosa fucsia. Bueno, la reacción de titulación entonces sería, en el caso de cloruros, por ejemplo, la precipitación de cloruros como cloruro de plata. Este precipitado ya sabemos de que es de color blanco. Entonces, el dibujito que tenemos acá está representando el titulante en la bureta, y en el Erlenmeyer yo tengo la muestra de cloruros que se está precipitando como, que se está precipitando como el cloruro de plata, ¿sí? En presencia de la fluoresceína. La fluoresceína, como sin disociar, es color amarillo, ¿sí? Entonces, esa es la primera vista en la titulación. Como el indicador actúa con un proceso de absorción, cuando se terminó de precipitar el haluro de plata, el exceso de titulante, la plata que tiro desde la bureta, se absorbe sobre la superficie del precipitado, generando una capa de carga positiva que permite la absorción del fluoresceinato sobre la superficie del precipitado, generando el cambio de color al color rosa fucsia o rosado. ¿Sí? Entonces, dijimos, yo tengo el precipitado blanco del haluro, por ejemplo, del cloruro de plata, y el primer exceso de plata, la absorción de plata en el precipitado, genera el cambio de color, ¿sí? Porque el fluoresceinato, que es rojo fucsia, ¿sí? Se absorbe sobre la superficie del precipitado y provoca el cambio de color. Este sería nuestro proceso de precipitación, ¿sí? Recordemos que siempre hay capas contra ion, ¿sí? Sobre el precipitado formado. Cuando estamos antes del punto de equivalencia tenemos exceso de cloruros, los cloruros se absorben sobre la superficie del precipitado y puede haber contraiones de sales inertes, ¿sí? que se absorben generando la repulsión electrostática entre las partículas del precipitado al comienzo, ¿sí?
Luego, cuando yo estoy cerca del punto de equivalencia, tengo menos cloruros, se produce la formación de los flóculos, ¿sí? Y cuando agregué tanta plata como cloruros tenía, ¿sí? El precipitado, el primer exceso de nitrato de plata puede absorberse el precipitado coagulado y entonces estas cargas positivas absorbidas sobre el precipitado eh, coloidal coagulado en el punto de equivalencia, ¿sí? Incluso yo voy viendo cómo el precipitado va cambiando su estado en el Erlenmeyer y veo en el punto de equivalencia como rápidamente se coagula el precipitado y la absorción de los primeros excesos de plata sobre la superficie del precipitado permite la atracción electrostática del fluoresceinato que se absorbe sobre la superficie del el precipitado provocando el cambio de color. ¿Sí? Primero, recordemos que la fluoresceína es un ácido débil, está en equilibrio con su anión y protones, entonces la absorción de los fluoresceinatos genera un desplazamiento del equilibrio, asociado también con el pH adecuado del medio, y entonces se produce el cambio de color en el punto de equivalencia. Bueno, acá estaría descrito más o menos lo que charlamos recién. ¿Sí? ¿Qué cosas pasan en las distintas etapas de la titulación, en las distintas etapas del proceso de precipitación en la titulación? Entonces, en Fajans, evidentemente, la fluoresceína tiene que estar como fluoresceinato, en este caso particularmente eso ocurre. Eso tiene que ver un poco con que también debe trabajarse un pH adecuado. Para poder, para permitir el desplazamiento del equilibrio del fluoresceinato, ¿sí? Bueno, evidentemente otra condición es que el indicador no se absorba antes del punto de equivalencia, pero sí inmediatamente después, ¿sí? Entonces esto fija las condiciones de trabajo en cuanto a pH del medio, por ejemplo. Y por el otro lado, tenemos que estar en ausencia de luz o protegidos de la luz, ya que se puede oscurecer el punto final, esa coloración rojiza en el punto final se puede oscurecer por el efecto de fotosensibilidad del cloruro de plata. Los precipitados de cloruro de plata con la luz se van oscureciendo lentamente y eso puede provocar también un punto final no bien marcado en la técnica de Fajans. Hay algo que es importante de considerar porque este indicador es un indicador de absorción. Entonces, lo que se prefiere en estas determinaciones es que el precipitado esté disperso, que no esté coagulado, porque las partículas dispersas tienen mayor superficie de contacto que el precipitado coagulado, para lo cual este método de Fajans es apto para análisis de muestras que tengan baja concentración de sales neutras, sales inertes, digamos, a la precipitación, a la reacción de precipitación, porque la alta concentración de cargas iónicas favorece la coagulación del precipitado, ¿sí?
Es apto para determinaciones de cloruros mayores o iguales que 0,05 normal. La técnica, concentraciones menores no da el cambio de color. Y el pH debe estar regulado adecuadamente de neutro a alcalino, justamente por lo que dijimos recién, la fluoresceína es un ácido muy débil, entonces debo favorecer la disociación del ácido. En medio ácido la técnica tampoco funciona. Con muestras ácidas la técnica tampoco funciona, ¿sí? Debido al equilibrio de cambio, ¿no?, de color por la presencia de la forma desprotonada y la forma desprotonada y la forma protonada de la fluoresceína. Para mejorar el punto final de esta valoración, como dije anteriormente, es conveniente que las partículas estén dispersas, entonces esta titulación se favorece el cambio de color del indicador de absorción, se favorece con una agitación enérgica para mantener el precipitado disperso, ¿sí? O a veces se agrega algún componente dispersante, como puede ser la dextrina, u otros semejantes, que hagan que el precipitado quede en solución y aumente la superficie de contacto para poder observar adecuadamente el fenómeno de absorción que provoca el cambio de color. Bueno, vamos ahora al método de Volhard, que es el último método de mayor uso junto con el método de Mohr en las técnicas argentimétricas, en donde acá tenemos como indicador del punto final de la valoración la reacción de la formación de un complejo coloreado. El método de Volhard es un método directo. Dijimos entonces, usa la técnica de formación de un complejo coloreado en el punto final de la valoración y sirve para analizar plata, muestras con plata. El titulante es el tiocianato de potasio o tiocianato de amonio. Cualquiera de los reactivos es apto para esta reacción. Y el indicador utilizado es el alumbre férrico, es sal mixta de amonio y hierro 3, en los sulfatos mixtos de amonio y hierro 3. La reacción de titulación entonces va a ser la titulación de plata con tiocianato de dibureta para formar el tiocianato de plata, que es un precipitado insoluble de color blanco. Y acá lo que se observa es, bueno, en la muestra problema de plata, que al agregar tiocianato de potasio o de amonio desde bureta forma el precipitado blanco de tiocianato de plata, ¿sí? En este caso va a estar presente el indicador. Ya pueden intuir que para que esta titulación ocurra, por las características que tiene el indicador, que es el hierro 3, el medio debe ser ácido para que el indicador esté en solución, ¿sí? Recordemos que el hierro hidroliza a pHs ácidos, por lo cual estas técnicas de método de Mohr implican muestras ácidas o acidificación del medio para favorecer el funcionamiento del indicador. ¿Cómo funciona el indicador? Bueno, siendo esta la reacción de titulación, al primer exceso del titulante agregado, el tiocianato reaccionará con el indicador, que es el hierro 3, formando el complejo hierro-tiocianato de color rojo intenso. Entonces lo que observamos es el cambio de color
del precipitado blanco de tiocianato de plata a la primera coloración rojiza que aparece por formación del tiocianato férrico, el complejo de tiocianato férrico. En este Erlenmeyer, entonces, en el punto final de la valoración, yo tengo el precipitado blanco de tiocianato de plata teñido con el color rojizo, la primera aparición de color rojizo de hierro tiocianato. Como dije recién, la limitación y la condición de trabajo, ¿sí? Y que define la condición de trabajo es evitar la hidrólisis del hierro, para lo cual debe trabajarse en medio ácido nítrico. Sí, obviamente ácido clorhídrico no voy a usar, porque la plata precipita con los cloruros, y ácido sulfúrico tampoco puedo usar, porque la plata también precipita con los sulfatos. Entonces el ácido adecuado para acidificar el medio es el ácido nítrico. Entonces debo evitar la hidrólisis del hierro. Por otro lado, también la acidez del medio ayuda a la coagulación del precipitado. ¿Sí? ¿Cómo? Estos precipitados de tiocianato de plata tienen mucha tendencia a absorber iones plata. Eso genera errores por exceso de titulante. ¿Sí? Entonces se requiere que esta titulación se haga con agitación enérgica. ¿Sí? Esto es, muchas veces se puede observar cuando estoy titulando la plata con el tiocianato, en presencia de hierro 3 como indicador, que se forma el precipitado, pero al agregado del titulante aparece un manchón rojizo antes del punto de equivalencia, que luego se decolora, por el tema este de que los precipitados formados de tiocianato de plata absorben iones plata. Entonces el titulante que cae en la solución parece que viera menos plata de la que tiene, pero si yo agito enérgicamente, las platas absorbidas en el precipitado se liberan y reaccionan con el titulante para continuar con la titulación, ¿sí? Entonces hay que hacer una titulación con una muy buena agitación. Se va a ver la decoloración del color rojizo hasta un determinado momento en que se mantiene permanente, que es en el momento en que se llegó al punto final. Bueno, las soluciones de titulante, que es tiocianato de potasio o de amonio, se pueden preparar a partir de sus cristales, por pesada directa en balanza granataria. El tiocianato de potasio de amonio no son patrones primarios, y se deben estandarizar contra un patrón primario, como es el nitrato de plata. ¿Sí? Como siempre, las precauciones de preparación de estas soluciones que van a ser utilizadas para métodos argentimétricos es preparar las soluciones con agua libre de cloruro. Generalmente va a ser agua bidestilada. Bueno, hasta el protocolo de la titulación, de la estandarización del tiocianato de potasio. Si lo tenemos, si lo preparamos, tendremos que estandarizarlo primero para después poder analizar cualquier muestra por el método de Volhard directo, que sirve para la determinación de plata. En este caso, este mismo método se puede utilizar para estandarizar el tiocianato. Entonces, uso como patrón solución de título conocido de nitrato de plata, una alícuota de volumen exactamente conocido. Por ejemplo, 20 mililitros de un nitrato de plata 0,05 normal, ya titulado anteriormente, al que
se le agrega una cantidad adecuada de agua bidestilada para tener un volumen adecuado en la titulación, se acidifica con ácido nítrico y se agrega el indicador 2 mililitros de alumbre férrico al 25%. Se titula y se titula hasta aparición de la coloración rojiza que permanece aproximadamente 1 minuto del indicador y se anota el volumen al punto final de la valoración de tiocianato de potasio o de amonio. Esto se puede hacer en blanco también. En realidad el blanco este es medio pedorro, digamos, pero bueno. ¿Por qué? Porque cómo se hace el blanco, recuerdan que es todo menos la muestra, el blanco. Entonces, el blanco sería todo menos los 20 mililitros de nitrato de plata y agregar la gota adecuada de nitrato de plata, la gota de tiocianato de potasio desde bureta, de tal manera de ver el mismo color de complejo que vimos en el matraz con el nitrato de plata. ¿Sí? En realidad prácticamente es una gota lo que se gasta para ver esta coloración y qué es lo que se va a restar al volumen de titulación del tiocianato para poder calcular la unidad con el volumen corregido. No es tan crítico, digamos, como el blanco en el método de Moore. Bueno, de esta manera entonces yo puedo calcular la normalidad del tiocianato de potasio preparado con el gasto de nitrato de plata, con el volumen de nitrato de plata de la alícuota, o de los 20 mililitros, por la normalidad de nitrato de plata patrón utilizado, dividido el volumen corregido del tiocianato de potasio gastado al punto final de la valoración. En general, en todos estos casos, cuando yo estandarizo o titulo muestras y saco concentraciones, voy a hacerlo por duplicado o por triplicado, ¿sí? En el caso de tener más entre 3 y 4 determinaciones, siempre voy a determinar la concentración promedio de los valores seleccionados por la prueba Q, ¿sí? Esto es, no voy a promediar concentraciones que no sean aptas estadísticamente para ser promediadas. Entonces, nosotros primero los datos los seleccionamos a través de la prueba Q para después informar el valor promedio y su desviación estándar. Bueno, nuestra aplicación del método de Volhard para el análisis de aniones que precipitan con plata es el método de Volhard-Charpentier o Charpentier-Vollard, que es un método indirecto, ¿sí? Es una titulación por retorno o un método indirecto que permite analizar bromuros, tiocianatos, cloruros o ioduros, ¿sí? Estas son las muestras posibles a analizar por este método indirecto de Charpentier-Vollard. Bueno, el reactivo titulante es el tiocianato de potasio o de amonio, ¿sí? El indicador es el alumbre férrico. ¿Y cuáles son las reacciones analíticas? Yo voy a analizar estos aniones posibles a través de la titulante tiocianato de potasio. Evidentemente esta muestra yo la tengo que tratar primeramente. El tratamiento de la muestra consiste en agregar una cantidad en exceso y exactamente conocida de nitrato de plata a la muestra problema para generar la precipitación cuantitativa del anión en análisis, cloruros, bromuros, tiocianatos, cloruros, ¿sí?
y que me quede un exceso de plata que voy a cuantificar por la titulación con tiocianato en presencia de indicador alumbre férrico, que sería el método de Volja, ¿sí? Entonces, acá está planteado el Erlander, que tiene mi muestra problema a analizar, en la cual le agregué una cantidad exactamente conocida y en exceso de nitrato de plata, generando un precipitado, el precipitado de el halogenuro de plata o el tiocianato de plata, de acuerdo al método, en la muestra que fuese, más el exceso de plata en solución. Y en la bureta tengo el tiocianato de potasio. ¿Sí? Bueno, cuando titulo por retorno la plata en exceso, ¿sí? La primera gota de exceso de tiocianato de potasio, o sea, cuando terminé de precipitar toda la plata en exceso que había, ¿sí? El primer exceso de titulante va a reaccionar con el indicador para darme la coloración rojiza. Entonces, acá en Sterlandmeyer veo la condición final, en el punto final de la valoración, donde tengo el precipitado del halogenuro de plata más el precipitado de tiocianato de plata, que corresponde al volumen de tiocianato agregado para verificar cuánta plata en exceso, cuánta plata en exceso tenía en el Erlenmeyer, que es la plata que no reaccionó con la muestra problema, y las primeras gotas en exceso me da la coloración rojiza, la aparición del tiocianato férrico. ¿Qué pasa, Nico? Entonces, limitaciones que definen las condiciones de trabajo. Dijimos, igual que en el método de Voljar, debido a que el indicador que se usa es el alumbre férrico, el pH debe ser ácido del sistema, acidificado con ácido nítrico, por lo mismo que dijimos antes, para evitar la hidrólisis del indicador. Evidentemente la acidez también ayuda a la coagulación de los precipitados. También la acidez hace selectivo la determinación de estas muestras, cloruros, bromuros, tiocianatos, yoduros, frente a otros aniones que pueden precipitar con plata, como son estas sales, carbonatos, fosfatos, oxalatos, y debido a que en medio ácido se encuentran protonadas y no precipitan con plata. Cuando yo analizo cloruros tengo un problema a considerar y que tengo que corregir, debido a la competencia de dos precipitados. ¿Cuáles son los dos precipitados? El precipitado de cloruro de plata y el precipitado de tiocianato de plata, cuando yo hago esta titulación por retorno, ¿sí? Recordemos, yo tengo, por ejemplo, muestra de cloruros, le agrego un exceso de nitrato de plata, me genera el precipitado de plata en la solución, y desde la bureta yo voy a precipitar, agregar tanto tiocianato como plata en exceso tengo, y entonces tengo en contacto el precipitado de cloruro de plata y tiocianato de plata. Y eso tiene un problema con la cuestión de las solubilidades del cloruro de plata y el tiocianato de plata en esta técnica. ¿Sí? Acá tenemos las dos
la formación de los dos precipitados, y nuestra información termodinámica son los KPS, ¿sí? Fíjense que en este caso, como la relación es 1 a 1, las KPS también nos representan la solubilidad, la condición real de la competencia de solubilidad de los dos precipitados. Fíjense que el tiocianato de plata es más insoluble que el cloruro de plata. Y eso va a generar un problema, que es el siguiente. ¿Sí? El tiocianato de cuando se completa la precipitación de la plata en exceso, el tiocianato como titulante puede desplazar cloruros del cloruro de plata para formar más tiocianato de plata y dejar cloruros libres. La constante de equilibrio de esta reacción es del orden de 160. ¿Sí? Tiene una tendencia al desplazamiento hacia los productos, hacia la derecha. Entonces, en condiciones estándar, digamos, cuando se llega al punto de equivalencia y se agrega el exceso de tiocianato para reaccionar con el indicador, puede también producirse este desplazamiento. Y esto hace que, como la titulación es por retorno, que se gaste más tiocianato del necesario y se cuantifique menos cloruro del que existe. Ahí está el error, ahí se genera el error por agregado, por exceso de titulante, ¿sí? Dando un error por defecto en el análisis de los cloruros. ¿Cómo soluciona este problema para el análisis de cloruros? Protegiendo el precipitado de cloruro de plata, para que esto no ocurra. La otra problemita que tenemos con el cloruro de plata es también la decoloración del color rojo del hierro tiocianato en el punto final. Porque otra vez tenemos la misma problemática. Como este precipitado es más insoluble que el cloruro de plata y se formó el hierro tiocianato con el primer exceso de tiocianato, este tiocianato del complejo desplaza los cloruros y se decolora. El punto final se decolora. Entonces, todo esto se soluciona si yo protejo el precipitado de cloruro de plata. ¿Cuáles son las estrategias para precipitar, para que esto no ocurra, para minimizar la fuente de error? Bueno, uno es precipitar la muestra con plata en un matraz aforado, llevar a volumen, ¿sí? Aforar, filtrar el precipitado eliminando el cloruro de plata y analizar una alícuota de la solución sobrenadante que tiene el exceso de plata. Esa es una opción. La otra opción es, después de agregar el exceso de plata, que se precipitó todo el cloruro de plata, calentar ebullición para envejecer el precipitado, favorecer la coagulación y envejecer el precipitado de cloruro de plata, que se hace menos soluble. Y la última es proteger el precipitado de cloruro de plata agregándole un reactivo orgánico como el nitrobencena
que se absorbe a las micelas del precipitado, lo engloba y lo aísla del medio acuoso. Esta técnica es la que nosotros implementamos en la determinación y da resultados favorables si se titula la muestra, si el nitrato de plata agregado es del orden de 0,1 a 0,05 normal, agregando excesos entre 2 y 5 mililitros. El titulante de tiocianato también va a ser del mismo orden de concentración que el nitrato de plata agregado para el tratamiento de la muestra, ¿sí? Fíjense que estamos hablando siempre de concentraciones relativamente manejables, pero altas, no bajas, para esta técnica del método de Volhard y su aplicación a nudos y otros aniones que precipiten con nitrato de plata en la titulación en este método que es titulación por retorno. Bueno, experimentalmente, ¿cómo lo haríamos para analizar agua de canilla? Cloruros en el agua de canilla. Otra vez tomamos una muestra de 100 mililitros, nuevamente con un matraz aporado, lo llevamos en el Erlenmeyer de 250 y acondicionamos. Ahora a la muestra la acidificamos con nítrico 1 en 3, le agregamos un volumen exactamente conocido de nitrato de plata, de título conocido. Este nitrato de plata fue estandarizado con el método de Mohr, ¿sí? Y se agrega la cantidad la necesaria para precipitar todos los cloruros y se le agrega entre 2 y 5 mililitros de exceso. Esta cantidad agregada yo la tengo que considerar a través de un análisis, una aproximación previa de la concentración de cloruros, ¿sí? Bueno, luego de, por ejemplo, una volumetría directa por Mohr, ¿sí? Entonces sé cuántos cloruros, aproximadamente cuántos cloruros tiene la muestra, y entonces puedo ver la cantidad de nitrato de plata más su exceso que tengo que agregar. Luego de agregado el nitrato de plata en exceso, se agrega el reactivo orgánico que permite la protección englobando el precipitado. Se agrega 2 mililitros de nitrobenceno, se agita enérgicamente durante 1 minuto, eso permite observar cómo el precipitado dentro del Erlenmeyer se engloba con el compuesto orgánico y se aísla de la parte acuosa, en la solución acuosa en el Erlenmeyer, y recién ahí se agrega algo más de agua destilada para poder hacer una titulación en forma cómoda, y el indicador, los 2 mililitros de alumbre férrico, ¿sí? Si yo no puedo invertir el orden, ¿sí?, del nitrobenceno respecto del indicador, ya que si agrego todo, incluso el indicador en esta etapa, y luego agrego el nitrobenceno, el indicador va a quedar englobado y protegido junto con el precipitado y nunca va a cumplir su función de reaccionar con el exceso de titulante, porque está guardado en el precipitado englobado y protegido por el compuesto orgánico, ¿sí? Está aislado va a quedar aislado de la solución acuosa. Entonces, primero se protege el precipitado y luego, por último, se agrega el indicador. Esto se titula con el exceso de nitrato de plata, se titula entonces con el tiocianato desde bureta hasta la coloración rojiza de hierro tiocianato que persiste
un minuto. En este caso, como el precipitado fue protegido, no tenemos, en el análisis de cloruros, no tenemos esa problemática de errores productos de desplazamiento, de equilibrio y de decoloración prematura del rojo del hierro tiocianato, ¿sí? Para el caso de bromuros y yoduros, no es necesario hacer el agregado en la protección del precipitado, ¿sí? Porque no tenemos ese proceso de desplazamiento de los iones que observamos entre el equilibrio de los precipitados de cloruro de plata y tiocianato de plata. Generalmente estas determinaciones se hacen por duplicado, y luego podemos hacer el cálculo del porcentaje de cloruro, como cloruro de sodio, considerando que esto es una titulación por retorno, ¿sí? Entonces, en este cálculo tenemos el número de equivalentes de plata agregados exactamente, que es volumen de plata agregado por la normalidad del nitrato de plata, en la etapa de acondicionamiento de la muestra, ¿sí? Donde se precipita el cloruro y queda plata en exceso, menos el número de miliequivalentes de tiocianato al punto de equivalencia, que es el tiocianato que precipita la plata en exceso. Esta diferencia entre la plata agregada y la plata en exceso está representada por el volumen, por la normalidad del tiocianato al punto final, va a corresponder a la plata que reaccionó con los cloruros, ¿sí? Luego entonces, si lo multiplico por el peso miliequivalente del cloruro de plata, obtendré los gramos de cloruro de sodio, peso miliequivalente de cloruro de sodio, obtendré los gramos de cloruro de sodio que tengo en la alícuota de 100 mililitros de muestra de agua. Dividido el volumen de la alícuota, que son 100 mililitros, tendré los gramos por mililitro. Y si lo multiplico por 100, tendré los gramos en 100 mililitros de solución. Bueno. Bueno, esto después queda para discusión. Los datos tienen que hacer con los datos, con los porcentajes, con el listado de porcentajes, peso en volumen de cloruro de sodio por los dos métodos. Van a tener varios datos, se van a juntar van a tener datos de varias comisiones, ¿sí? Por un método y por el otro, y se van a comparar los resultados de porcentaje peso en volumen de cloruro de sodio por los dos métodos, usando la prueba de significación de dos medias, ¿sí? Entonces vamos a tener que ir a recapitular la parte de estadística y recordar que vamos a tener, yo acá los datos no los tengo, pero yo voy a tener dos columnas, una columna de porcentaje peso en volumen de cloruro de sodio por mol y otra por Volhard. Eso es lo que voy a tener. Esos son los datos que voy a tener. Entonces recordemos, primero de los datos de cada método que tengo, verificar que ningún dato, verificar los datos que sean descartables, ¿sí? Por una prueba Q, primero. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que hacer una prueba de comparación de dos medias donde el cloruro de sodio proviene de una misma muestra, o sea, todos analizaron la misma muestra de agua, ¿sí? No proviene de distintas fuentes, proviene de una misma muestra, por eso que se hace la comparación de dos medias. Entonces, primero se seleccionan los datos adecuados. Luego, entonces, se calcula la media de porcentaje de cloruro de sodio para mol y para Volhard, y sus desviaciones estándar para un método y para el otro.
para los dos métodos. Luego tendré el promedio con su desviación estándar para cada método. Luego tendría que hacer una prueba F para ver si las desviaciones estándar de los métodos son comparables o no, o sea, la prueba de homogeneidad de varianzas. Y entonces a partir de ahí, de acuerdo a cómo dé la prueba F, ver qué conjunto de fórmulas uso para hacer la prueba de comparación de dos medios. Entonces vayan a estadística y revisen esas cuestiones, porque la última parte de esta actividad es el tratamiento de los datos si los resultados que se obtienen de las dos técnicas para el mismo análisis son comparables o no. ¿Sí? En general, tiene que dar que los métodos son comparables. El tema puede estar en los datos experimentales obtenidos, en los que puede haber algún error experimental. Estos son datos obtenidos por grupos de alumnos de otras cursadas. Entonces, bueno, analizaremos distintas cosas, ¿no? De acuerdo como incluso la prueba F puede dar homogeneidad o no de varianzas, porque va a depender del grupo de datos obtenidos, ¿sí? Así que bueno, ahí harán un buen ensayo y aplicación de la parte estadística, la comparación de dos métodos. Bueno, con esto terminamos. Aprovechen mañana, mañana ya arrancan algunos con actividades a la mañana y antes de la teoría, pero después aprovechen a sacarse dudas sobre esto en la clase de la tarde con Federico, porque la del viernes no es grabada, ¿no? Así que traten de prestar atención y de aprovechar para sacarse algunas dudas sobre este mismo tema. Nos vemos, chicos, entonces. Nos vemos.